Apreciado televidente, recibe un cordial saludo de vuestro servidor, Israel Velázquez, director y evangelista del ministerio La Voz de la Profecía. En primer lugar, doy gracias a nuestro Dios, porque me tiene frente a su presencia para estudiar su santa y divina palabra contigo. También te agradezco a ti, porque me permites entrar a tu hogar para que juntos estudiemos la palabra de nuestro buen Dios. Agradezco a Dios, porque te ha preservado la vida a ti y a tu familia, y también a mí y a mi familia. Estamos ya a 15 meses de vivir en medio de esta pandemia del coronavirus. Dios tiene un propósito por el cual nos ha preservado la vida, y es de este propósito que estudiaremos en esta hora. Pero antes de abrir la palabra santa y divina, te invito a que con mucha reverencia inclines tu rostro para que juntos busquemos a nuestro Dios en oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado es tu nombre. Gracias, oh Dios, porque nos tiene frente a tu palabra para conocerte más. Oh Espíritu Santo, venimos a ti pidiéndote que nos ayudes a permitirte a que tú nos tomes en tus manos de amor para que nos enseñes tus grandes verdades. Y ayúdanos a entenderlas, a aceptarlas, a vivirlas y a enseñarlas conforme a tu voluntad, y todo para honra y gloria de tu santo nombre. Todo esto, Padre amado, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. En esta hora continuaremos estudiando este hermoso devocional titulado Maranata, el Señor viene. Y en esta hora estudiaremos la lección número 29, que tiene por título Dificultades por todas partes. Este título es, en cierta manera, un tanto sugestivo, pero veremos que en medio de las advertencias de los peligros que están envolviendo a este mundo, en la parte final de su existencia, hay también esperanza. Hay también promesas de vida eterna. Y es de esto que nos ocuparemos en esta hora, de estudiar las grandes promesas de nuestro Dios, aun cuando este mundo está anegado en grandes dificultades y problemas de todas índoles, problemas de salud, problemas de economía, problemas políticos, problemas sociales, problemas morales. Y a este mundo no le espera algo mejor, pero sí, la promesa es que para los que nos sometamos a la voluntad de nuestro Dios, hay esperanza. Y la esperanza es vida eterna. Esta lección comienza con la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Sofonías, capítulo 2 y versículo 3, que dice así: Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra,
Notemos que las instrucciones divinas son buscar a Jehová. Pero el que busca a Jehová tiene que tener una característica muy especial. Tiene que ser humilde. Querido amigo que me escuchas, y si acaso tú sabes que no eres humilde, no te preocupes. Jesús te dice: venid a mí como te encuentres y arreglemos cuentas. Y yo te enseñaré, dice Jesús, a aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice la lectura bíblica: buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra. ¿Y quiénes son los humildes de la tierra? La misma palabra de Dios explica. Dice: los que pusisteis por obra su juicio. ¿Qué es poner por obra los juicios de Dios? Dios juzgará a este mundo en base a su ley de justicia, en base a los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo capítulo 20. Y esos 10 mandamientos son un trasunto del carácter de Dios. Querido amigo que me escuchas, querido hermano adventista del séptimo día que me escuchas, el Señor dice claramente que los que buscan a Jehová deben de ser investidos de humildad. Y estos son los que han puesto por obra la justicia de Cristo, la justicia de Dios. El libro de Jeremías, capítulo 33 y versículo 16 dice: y le llamarán Jehová, justicia nuestra. Notemos que este versículo de introducción gira en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo. No podemos ir al Padre si primero no pasamos aceptando a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. La palabra de Dios es clara. Se confunde solamente aquel que no quiere entender el mensaje divino. Qué triste y doloroso es saber que hay personas que asumen que creen en Dios, pero que no creen en el Hijo, no creen en Jesucristo. Aquí el versículo es claro y dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Y para ser humilde hay que ir a una escuela. Y la escuela tiene un maestro. Y ese maestro es Cristo Jesús. Él dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Quiere decir que yo, para acercarme a Jehová, tengo que ir investido de la humildad de Cristo. No puedo llegar con mi propia justicia, porque mi justicia, dice el libro de Isaías, son como trapos de inmundicia. Tengo que llegar al Padre investido de humildad, investido de la humildad de Cristo Jesús. Termina la cita bíblica de esta manera: buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. La palabra quizás
en hebreo es ulai, que es una palabra que denota esperanza. La única esperanza que nos queda es aceptando a nuestro Señor Jesucristo. Solamente así, dice el profeta Sofonías, hay esperanza en nosotros en el día del enojo de Jehová. ¿A qué día está haciendo referencia? Al día del juicio. Querido hermano adventista del séptimo día que me escuchas, te pido paciencia por lo que me vas a escuchar decir. Y no es una herejía. Lo mismo te pido a ti, querido amigo televidente. Creemos que el día del enojo de Jehová es cuando venga Cristo a redimir a su iglesia. Y es verdad. Lo estoy confirmando que es verdad. Pero también debemos de entender que cuando Cristo venga, el cierre de la gracia se ha dado. Por lo tanto, del cierre de la gracia al momento de cuando Cristo venga por segunda vez, será un corto tiempo. La gracia ya se ha terminado cuando Cristo venga. Por lo tanto, la oportunidad de salvación para ti y para mí ha terminado antes de cuando veamos a Cristo viniendo en gloria y majestad. Cuando los juicios de Dios se derramen y se encuentran en Apocalipsis capítulo 16, las plagas. Cuando los juicios de Dios se derramen, la gracia habrá terminado. Si nosotros no nos hemos acercado a Jehová con la humildad de Cristo, si nosotros no nos acercamos a Jehová habiendo aprendido de Cristo ser mansos y humildes de corazón, claramente dice el Señor, para cuando se derramen sus juicios, el que ha sido infiel no alcanzará misericordia. Y el mundo será juzgado conforme a la santa y divina ley de nuestro Dios. Y esto incluye el cuarto mandamiento, el santo sábado de Jehová. Querido amigo que me escuchas, posiblemente tú asistas a una iglesia a donde te han enseñado que la santa ley de Dios fue clavada en la cruz del Calvario. Déjame decirte que no es así. Conforme a esa santa ley es que seremos juzgados tú y yo. Dios no va a utilizar a una ley para hacer la norma de su juicio si ya no tiene valor. Dios utilizará a su santa ley porque es eterna. Viene desde la eternidad y va hasta la eternidad. Los 10 mandamientos, la santa ley de Dios, son un trasunto del carácter de Dios. En los primeros 4 te enseña cómo debe de relacionarse la criatura con el Creador. Y en los otros 6 te enseña a ti y a mí cómo debemos de relacionarnos entre nosotros aquí en la tierra como prójimos que somos, unos de otros.
Estamos entendiendo por qué es que los adventistas del séptimo día enseñamos que la santa ley de Dios no fue clavada en la cruz del Calvario. Querido amigo que me escuchas, si tú tienes alguna pregunta de este mensaje, porque seguro estoy que la vas a tener, te animo a que nos escribas al correo electrónico que aparece en pantalla. O si prefieres, contáctanos vía telefónica a través del número de teléfono que aparece en pantalla. Y este número cuenta con la aplicación de WhatsApp. Esto quiere decir que de donde quiera que tú llames, tu llamada será gratuita. Y con mucho gusto te atenderemos. Damos gracias a Dios por los que se comunican con nosotros. Que todo sea para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. ¿Qué dice el espíritu de profecía con respecto a esta cita bíblica? Nuevamente te digo, querido televidente, si nunca has escuchado la frase el espíritu de profecía, te animo a que busques una iglesia adventista del séptimo día y preguntes al pastor o a cualquier miembro de iglesia que te inspire confianza, ¿qué es el espíritu de profecía para ustedes los adventistas del séptimo día? Y con mucho gusto se te ayudará. O si prefieres, contáctanos a través de los medios de comunicación que estás viendo en pantalla. Y con mucho gusto te explicaremos. Estudiaremos contigo lo que es el espíritu de profecía. Dice el espíritu de profecía, hablando de esta cita bíblica que hemos estudiado juntos, que se encuentra en Sofonías, capítulo 2 y versículo 3. Dice el Señor: entre signos de admiración, cuán terrible es estar junto al ataúd de quien ha rechazado los llamamientos de la misericordia divina. Querido hermano que me escuchas, querido amigo que me escuchas, solamente Dios sabe si tú y yo pasaremos al descanso antes que venga nuestro Salvador. Y si así fuere, roguemos a nuestro Señor Jesucristo que cuando pongan nuestro cadáver en el ataúd, vayamos sellados por el poder del Espíritu Santo. Dice el Señor: cuán terrible es estar junto al ataúd de quien ha rechazado los llamamientos de la misericordia divina. Otra oración de admiración. Cuán terrible es decir: he aquí una vida perdida. Aquí está quien pudo haber alcanzado la más elevada norma y obtenido la vida inmortal, pero entregó su vida a Satanás. Llegó a enredarse en las vanas filosofías de los hombres y fue juguete del maligno. Qué triste declaración. ¿Qué quedará escrito en los libros del cielo cuando tú y yo pasemos al descanso? Quedará escrito, sellado para vida eterna con el sello del Espíritu Santo, o quedará escrito, sellado con el poder, con el sello de Satanás para muerte eterna. Es hoy el momento para decidir. Es hoy. Mañana puede ser muy tarde. Es hoy el momento para venir a Jesús.
y entregarnos en sus manos de amor, para que con su manto de justicia nos cubra y para que con su sangre inmaculada lave nuestros pecados. Y para que el Espíritu Santo, como la tercera persona de la deidad, nos selle para honra y gloria de la deidad. Querido amigo que me escuchas, si tú no estás haciendo preparativos para cuando llegue el final de tu existencia, te dice el Señor, no el hombre, que cuando depositen tu cuerpo en el ataúd, será triste para la corte celestial decir, he aquí un alma que pudo haber sido salva para vida eterna, pero decidió entregarse a Satanás y ahora no hay esperanza para la primera resurrección. Querido amigo televidente, te animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que vengas a los pies del Salvador. No esperes que transcurra más el tiempo. Nadie te garantiza que vivirás mañana. Muchos han pasado al polvo de la tierra diciendo, mañana será otro día y entonces voy a decidir para entregarme a Cristo. Y ese mañana no llegó. Le llegó el siguiente día en el que murió. Tuvo la oportunidad para arreglar cuentas con el Creador, pero no lo quiso. Permitió que el diablo ganara la batalla en él. ¿Quién ganará la batalla en tu vida? ¿La ganará Dios Padre? ¿O la ganará el diablo? Escucha lo que sigue diciendo la pluma inspirada. La esperanza del cristiano es como ancla para el alma. ¿Qué es un ancla? Un ancla sabemos bien que es un instrumento que sirve para afianzar los barcos en puerto seguro. Para que el barco no sea removido por las olas. Este es un lenguaje metafórico. Dice que la esperanza es como un ancla para el alma. ¿Qué esperanza tenemos tú y yo en esta hora? Todos, absolutamente todos, tenemos esperanza de algo. Tenemos la esperanza de ver a nuestros hijos mayores, realizados y formados en la vida. Tenemos la esperanza de gozar de un buen retiro después de tantos años de trabajo. Tenemos la esperanza de vivir bien después de estar retirados. Tenemos la esperanza de seguir viviendo con buena salud. Todo esto es bueno. Pero de la grande y mayor esperanza que estamos estudiando en esta hora es la esperanza de vida eterna. Alabado es el Señor. Y esa esperanza solamente la da una persona y su nombre es Cristo Jesús. Escucha lo que sigue diciendo esta hermosa lección del libro Maranata. La esperanza del cristiano
es como un ancla para el alma, segura y persistente, y entra hasta dentro del velo a donde ha entrado por nosotros Cristo, el precursor. Interesante declaración. ¿A qué lugar entró Cristo el 22 de octubre de 1844? Querido amigo que me escuchas, si esta fecha no te es familiar, preocúpate, porque debes de saber de qué se trata en esta fecha. Te animo a que nos contactes y con mucho gusto estudiaremos contigo y te explicaremos qué pasó el 22 de octubre del año 1844. Te doy una pequeña reseña historicista. Te doy una pequeña reseña profética historicista. El periodo de profecía de tiempo más largo que se encuentra en la Biblia es el de Daniel capítulo 8 y versículo 14, que dice así: 2300 días de tarde y mañana y el santuario será purificado. En profecía, un día es un año. No puedo ampliarme mucho en esto porque el tiempo no me alcanzaría. Pero este periodo de tiempo tiene una fecha exacta de inicio y una fecha exacta de terminación. Y terminó el 22 de octubre del año 1844. Y en esa fecha, nuestro Señor Jesucristo, en el santuario celestial, pasó del lugar santo al lugar santísimo. Por eso es que dice la lección de esta hora: la esperanza del cristiano es como ancla para el alma, segura y persistente. Y escucha ahora, y entra hasta dentro del velo a donde ha entrado por nosotros Cristo, el precursor. Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo y dice que nosotros debemos de entrar hoy a donde está Cristo. Y debemos de entrar con esperanza. Por eso es que hace un momento dije que esta esperanza de la cual estamos estudiando es la esperanza de vida eterna y viene solamente de Cristo Jesús. Alabado es su nombre. Y para que esta esperanza siga viva dentro de mí, para que esta esperanza se mantenga vigorizante en mi vida espiritual, yo debo de mantenerme por fe dentro del lugar santísimo con Cristo Jesús. Porque si yo me salgo de allí, me va a atrapar el diablo. Y lo primero que va a lograr en mí es terminar con esta esperanza. Y después de haber sido un hijo de Dios, llegaré a ser una persona sin Dios y sin esperanza. Y el diablo feliz de la vida. Estoy hablando del caso extremo, pero está el otro caso. Yo puedo seguir siendo un adventista del séptimo día y no entrar a donde está Cristo. Es muy peligroso, querido hermano adventista del séptimo día, que tú y yo estemos adorando en un lugar equivocado, que no estemos adorando a donde está Cristo. Cristo está en el lugar santísimo. Allí debemos de estar adorando nosotros con esperanza y por fe.
Si tú y yo nos mantenemos activos en la iglesia, pero todo es superficial, todo es apariencia, a esto Cristo le llama una vida que da la imagen de un sepulcro blanqueado, que por fuera bien adornado, pero por debajo pudredumbre. Declaración verbal de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo, querido hermano adventista del séptimo día, podemos estar pensando que estamos bien con Dios porque venimos a su santa casa de oración, predicamos, cantamos, entregamos diezmos y ofrendas. Pero soy piedra de tropiezo para mi hermano en la fe. ¿Cuántos hay en el mundo que han abandonado la iglesia adventista del séptimo día? No porque lo golpearon del mundo para dentro de la iglesia, sino porque fueron golpeados dentro de la misma iglesia. ¿Y quiénes los golpearon? Los golpearon aquellos que no estaban adorando con Cristo Jesús en el lugar santísimo. A eso los enredó el diablo, los hizo sus instrumentos, los sacó a ellos y sacó a los otros. Y sabes, el diablo es astuto. A él no le importa si te vas o te quedas en la iglesia. Lo que le importa al diablo es que si te quedas en la iglesia, estés causando siempre problemas. Y que en vez de traer almas a Cristo, estés sacando las almas de Cristo y se las estés entregando al mundo. Dios tiene un mensaje de amor, de esperanza y de paz para ti y para mí en esta hora. Y te insta y me insta a mí a que por fe y con esperanza entremos al lugar santísimo. Y solamente así, y solo así, creceremos en espíritu y en verdad. Sigue diciendo la pluma inspirada. Tendremos que hacer una obra individual en preparación para los grandes acontecimientos que nos esperan. ¿Cuáles son los acontecimientos finales que nos esperan? Como adventistas del séptimo día, creemos firmemente que se decretará una ley llamada ley dominical. Y que el desenlace final de la historia de este mundo tendrá que ver con el acto de adoración. ¿Adoraremos a Dios conforme a la palabra de Dios o adoraremos a Dios conforme a la palabra del hombre? Dios dice: guardad mi sábado. El hombre dice: no, el sábado fue clavado en la cruz del Calvario. Guardad el domingo, porque en ese día resucitó Cristo. Pero eso no dice la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo, querido amigo, el mensaje de Dios para ti y para mí en esta hora? Dice el Señor que tenemos que hacer una obra de preparación individual para los grandes acontecimientos que nos esperan. Querido hermano adventista del séptimo día que me escuchas, si tú no cambias hoy, ¿qué seguridad tienes que cambiarás mañana? Es más, te pregunta el Señor, no el hombre: ¿y quién te garantiza que vivirás mañana?
Es por eso que debemos de vivir hoy como si fuera el último día de nuestra existencia. Entre los acontecimientos finales que nos esperan y que tenemos que hacer preparativo desde hoy, está el acontecimiento de la ley dominical. Pero qué triste y doloroso es que ya comienza a enseñarse dentro de la iglesia adventista del séptimo día que posiblemente no habrá ley dominical. Hace unos pocos días, en esta misma semana, este día es 26 de junio del año 2021, en esta misma semana me llegó un link que me lo envió un apreciado amigo pastor adventista del séptimo día de nuestra iglesia. Cuando abro el link me lleva a YouTube y encuentro allí a un erudito de la iglesia adventista del séptimo día que imparte clases en una de las universidades adventistas del séptimo día más grande del mundo, pero que está aquí en Estados Unidos. Y este maestro y pastor enseña cosas espeluznantes que ponen en tela de duda de que la ley dominical vendrá. Deja entrever y casi claramente dicho que eso no se dará. Que la hermana White lo dijo para su tiempo tal vez, pero él no ve estos acontecimientos dentro de la escatología que la iglesia adventista del séptimo día contempla, abraza y enseña. Y él es un profesor de una universidad adventista del séptimo día. Y mi pregunta preocupante es, si él prepara a futuros pastores, ¿qué van a terminar enseñando estos estudiantes cuando sean pastores? ¿Cómo van a instruir a la iglesia? Aquí el Señor dice que debemos de hacer una preparación individual para los acontecimientos finales que vienen. Pero ahora dentro de la misma iglesia comienza a diluirse este mensaje distintivo. Los enemigos peores de la iglesia no están en el mundo, están dentro de la iglesia. Porque el enemigo a través de ellos quiere terminar con el mensaje distintivo que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo le ha dado a la iglesia adventista del séptimo día. Y lo más lamentable es que hay otros ministros del Señor que aplauden y apoyan al que dijo estas cosas. Y otros miembros de iglesia felices por lo que escuchan. ¿Sabes? Al creer estas enseñanzas abominables que comienzan a surgir dentro de la iglesia adventista del séptimo día, enfrentamos a un grave peligro, gravísimo. Porque el Señor te manda a ti a que te prepares, pero si te enseñan que estas cosas no sucederán, te están diciendo en otras palabras, no hace falta que te prepares. Querido hermano adventista del séptimo día que me escuchas, solamente el poder del Espíritu Santo puede darte a ti y a mí las fuerzas que necesitamos de mantenernos de parte de la verdad a costa de lo que sea, aún pagando un precio carísimo de desprecio y vituperio, aún dentro de la misma iglesia adventista del séptimo día. Pero cuidado,
que el que cree estar firme, mire que no caiga. Mantengamos la mirada fija en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe que nos ha dado. Comienzan a surgir diferentes clases de enseñanzas que ya están diluyendo el mensaje distintivo que Dios le ha dado a la iglesia adventista del séptimo día. Y el grave problema que estamos enfrentando es los centros de educación, que deben de ser una bendición para la iglesia. Y lo han sido y lo son, pero el enemigo ha comenzado a corromperlos. Porque desde allí viene la desilusión del mensaje distintivo que Dios le da a la iglesia adventista del séptimo día. El Señor te manda a ti y a mí, querido amigo académico, querido profesor de la iglesia adventista del séptimo día. El Señor te pide a ti y a mí en esta hora que necesitemos urgentemente una reforma y un reavivamiento en nuestras vidas. Porque de lo contrario, en vez de estar conduciendo la Grey de Jesús a puerto seguro, lo podemos estar conduciendo a un despeñadero. Y tú y yo somos responsables como ministros del Señor de encauzar a la iglesia dentro de la verdad. Pero si tú y yo no lo creemos y así lo enseñamos, ¿qué formación espiritual le estamos dando al feligrés? Querido amigo que me escuchas, te animo en el Señor a que perseveres en la fe. Ven a Jesús, que este mundo no va para mejor. Ancla tu vida en el ancla de la esperanza que da Cristo Jesús. No hagas caso a hombre alguno. El hombre te va a fallar, pero Cristo no te va a fallar. Escucha lo que sigue diciendo el espíritu de profecía con relación a esta lección. Es un llamado a los jóvenes. Los jóvenes deberían buscar más fervientemente a Dios. ¿Está preocupado Jesús por los jóvenes de la iglesia? Sí, Señor. ¿Los ve desanimados? Sí. ¿Los ve distraídos? Sí. ¿Todos? No. Jesús siempre ha tenido, tiene y tendrá un remanente fiel dentro de su pueblo. Querido joven que me escuchas, que tú seas uno de los que formen parte del movimiento del remanente fiel, que tú seas uno de los que formen parte de la iglesia triunfante que saldrá de la iglesia militante de hoy en día. Este llamado es para ti. Te dice el Señor con el corazón en la mano. Los jóvenes deberían buscar más fervientemente a Dios. La tempestad se avecina y debemos prepararnos para afrontar su furia mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién te da el arrepentimiento? ¿Quién es el que te convence de pecado, de justicia y de juicio? Es el Espíritu Santo. ¿Vemos cómo están las tres personas de la deidad trabajando juntas para tu salvación, querido joven?
El Señor se levantará para sacudir terriblemente la tierra. Querido joven que me escuchas, el Señor te dice que se ha de levantar para sacudir terriblemente la tierra. La iglesia va a ser sacudida, como el trigo es sacudido en la zaranda. Que cuando la iglesia sea sacudida, tú y yo permanezcamos como trigo. Y que no nos vayamos en el aire con la basura. Pero para que tú y yo nos quedemos con el trigo, tenemos que hacer una decisión individual hoy en día. No hace mucho tiempo recibo una llamada telefónica de un joven de un lugar lejos de aquí de los Estados Unidos de América. Y me dice, me han dicho que el sistema de adoración musical que hay en mi iglesia no es correcto. Y le pregunto, ¿y cómo adoran ustedes? Y me dice, con baterías, con maracas. Le digo, ¿esto significa que hay un tremendo bullicio? Me dice, sí. ¿Y cuál es tu pregunta? Me dice, en su opinión, ¿es correcto o no? Le contesté al joven, querido joven, no estés buscando opinión de hombre. Porque unos te dirán sí y otros te dirán no. Busca el principio divino. La palabra de Dios dice a la ley y al testimonio. Y el que no dijere conforme a esto es porque no le ha amanecido. Si me preguntas a mí, yo te respondo con mucha sinceridad, no está correcto como ustedes están adorando en la iglesia. Pero no estés por lo que yo te digo. Tienes que constatarlo en la palabra de Dios. Y estudiamos un largo tiempo. Sigo orando por este joven. Es triste y lamentable ver cómo la juventud se está descarriando en la música dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Hay programas musicales que parecen más una fiesta secular, con luces a colores por todos lados, sale humo de las esquinas, etcétera, etcétera. Esa no es la voluntad de Dios. Eso no es estarse preparando para los eventos proféticos finales que vienen. Querido ministro del séptimo día que me escuchas, tú y yo tenemos una gran responsabilidad como dirigentes de este pueblo precioso. Si tú y yo andamos perdidos, el rebaño que el Señor nos ha encomendado peligra. Roguemos al Espíritu Santo a que no nos abandone, pero vengamos a Jesús para que nos enseñe de Él a aprender a ser mansos y humildes de corazón. Sigue diciendo la pluma inspirada. Veremos desgracias por todas partes. Miles de barcos serán arrojados a las profundidades del mar. Escucha, todo esto es lo que estamos viendo y son señales del fin del tiempo. Armadas enteras se hundirán y las vidas humanas serán sacrificadas por millones. Estallarán incendios inesperadamente y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlos. Estos 2 últimos años que han pasado, los años 2019 y 2020, han sido años de grandes incendios en diferentes lugares de la tierra. En el Amazonas de Brasil,
en Australia, aquí en los Estados Unidos, en Europa. ¿Qué te dice todo esto a ti y a mí? Solamente una cosa nos dice, que Cristo está a las puertas. Termina la lección de esta manera. Los palacios de la tierra serán arrasados por la furia de las llamas. Recuerdo a las grandes mansiones de campo que fueron destruidas en el condado de Ventura, en el sur de California, el año pasado, el año antepasado, en el año 2019. Repito, fue en el año 2019. Aquí está profetizado. Serán cada vez más frecuentes los desastres ferroviarios. En las grandes vías de tránsito habrá confusión, choques y muertes sin la advertencia de un momento. En ese tiempo no existían los aviones, pero podemos agregarlos hoy en día, y es lo que estamos viendo. Desastres aéreos. No hay duda que el Señor viene pronto. Termina la lección de esta manera. El fin está cerca. El tiempo de gracia termina. Sí, estamos seguros que el tiempo de gracia termina. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Llamémosle en tanto que está cercano. Que el Señor te sostenga a ti y a mí en esta hora. Que el Señor te siga fortaleciendo con su gran poder inmensurable. Que el Espíritu Santo pueda seguir haciendo su obra redentora y transformadora en tu vida y también en la mía. Que la paz del Señor nos acompañe hoy y siempre. Querido amigo que me escuchas, cuando veas todas estas señales que hemos estudiado en esta hora, recuerda el estudio de esta hora. Son señales del fin del tiempo. No puedes dejarlas pasar en una forma desapercibida. El Señor te está diciendo, levanta vuestra cabeza porque tu redención está cerca. Pero para que seas redimido, tienes que vivir lo que hemos estudiado en esta hora. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida? Que la paz del Señor te acompañe a ti y a tu familia hoy y siempre, y también a mí y a mi familia hoy y siempre. Te animamos en el nombre de Jesús a que te comuniques con nosotros por estos medios de comunicación que estás leyendo en pantalla. Y con mucho gusto te atenderemos. También te animamos a que nos visites en la página web www.lavozdelaprófecia.com. Ahí contamos con un canal de televisión virtual. Y estamos seguros que si presencias esta programación con humildad, el Espíritu Santo te enseñará muchísimo. Te invito a que inclines tu rostro para que juntos oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias por este mensaje que nos has dado. Ayúdanos a permitirte a que tú hagas tu obra transformadora y regeneradora en nosotros, para que de esta manera podamos vivir conforme a tu santa y divina voluntad en todos los aspectos.
que todo sea para honra y gloria de tu santo nombre. Te lo pedimos y te lo agradecemos. En Jesús. Amén, Señor. Amén. Que la paz del Señor te acompañe hoy y siempre, y también a tu familia, y a mí, y a mi familia. Bendiciones. Amén.